de vuelta en esta última conexión, todos conectados por las comunicaciones. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Y le decía, antes de que vayamos al corte, que vamos a hablar del tema de la medicina, de la salud. ¿Qué está pasando en los consultorios? ¿Cuál es la verdadera realidad hoy día que está ocurriendo en los consultorios de Punta Arenas? Tenemos una alta población percapitada en los consultorios y muchas veces no tenemos medicamentos, faltan horas para especialistas. Mañana viene muy temprano la ministra de Salud, Carmen Castillo, a hacer un anuncio para nuevos especialistas para Magallanes. ¿Estarán considerados los consultorios? Bueno, son parte de las dudas que vamos a resolver con Alberto Vargas, presidente de la Confusam, y agradezco tu visita desde el año pasado. Te decía, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a esta nueva temporada de Ultra. Buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, sí. Vamos a ver qué novedades nos trae la ministra de Salud, ¿no es cierto? ¿Van a tener algún encuentro como Confusam con ella? No tenemos programado ninguna. De hecho, nos enteramos por algunos periodistas en realidad que efectivamente, ¿no es cierto?, llega a Punta Arenas mañana, ¿no es cierto? Entre eso está la inauguración del SECOF Dr. Juan Damianovich, que está por el sector, ¿no es cierto?, de Frey con el archipiélago por los archipiélagos de Chile, por ahí sí. Está emplazado, ¿no es cierto?, el SECOF. Pero sí esperamos, ¿no es cierto?, tener en algún momento algún intercambio de opiniones, de palabras en realidad con la ministra. En realidad también nuestra organización nacional Confusam, ¿no es cierto?, pretende, ¿no es cierto?, reinstalar evidentemente, ¿no es cierto?, la mesa que se tenía por temas pendientes que tenemos con el ministerio en realidad, que hablan de las mejoras en salud rural, que hablan también de cómo mejorar, ¿no es cierto?, los servicios de atención primaria de urgencia. Y el tema del financiamiento, que constantemente nuestra organización está preocupada, evidentemente, ¿no es cierto?, para que haya mayores recursos, ¿no es cierto?, para la atención primaria, y eso redunda, obviamente, ¿no es cierto?, en un beneficio hacia la población, hacia nuestros usuarios, en realidad, para que haya, evidentemente, medicamentos disponibles en los establecimientos, horas médicas, como tú señalabas, ¿no es cierto?, especialistas en realidad en la atención primaria no tenemos, en realidad, porque dependen, ¿no es cierto?, de la atención secundaria, en realidad. Desde la atención primaria son derivados efectivamente sí hacia la atención secundaria para estos especialistas. Claro, bueno, Alberto, para nadie es un misterio la difícil déficit que está enfrentando hoy día la corporación municipal. Y no solo por el tema de educación que de repente, a ver, por decirlo en materia de salud, la salud, en definitiva la corporación tiene bastante buena salud. No así la de educación, que ustedes en definitiva también muchas veces van subvencionando el tema educación de este gran hoyo, ¿no? Que no viene de ahora, que viene de años. Y preocupa hoy día que están llegando los medicamentos con un retraso más o menos de 15 a 20 días porque no hay pago de proveedores. Y por lo tanto está afectando a una población de enfermos crónicos, sobre todo en el tema de diabetes y hipertensos, que en Magallanes es bastante. Sí, claro, como tú bien lo señalas, en realidad hay una demora, ¿no es cierto?, en llegar de los medicamentos, producto en cierta forma que se le está pagando, además tardíamente, obviamente, a los proveedores. Entonces, si tú evidentemente, ¿no es cierto?, a un proveedor no le paga, evidentemente no eres una empresa como para en cierta forma seguir dándole crédito en realidad. Evidentemente, ¿no es cierto? Sí, bueno, también nosotros tenemos en cierta forma una administración en salud en realidad que es bastante sana, pero a la vez en cierta forma esta administración se ha visto obviamente opacada por el déficit que tiene la corporación municipal, lo cual ha afectado porque se ha tenido que utilizar recursos de salud, ¿no es cierto?, para el sector de educación. Los motivos, en realidad, bueno, hay muchos que están a la vista. Recientemente hubo un embargo a la corporación municipal donde también se vieron afectados recursos de la atención primaria. Y anteriormente hubieron otros embargos que también efectivamente fueron afectados recursos de salud. ¿Y cuál es el déficit actual del sector salud? Actualmente hay un déficit de 1.500 millones de pesos.
Ya. ¿ya? Y ese déficit es reconocido por las propias autoridades de la corporación. Evidentemente, sí. Ellos lo reconocen, ellos nos entregaron, inclusive el alcalde y el secretario general nos entregaron un informe a principios de este año, donde hacían, ¿no es cierto?, es decir, en un ámbito preliminar, en realidad ellos, ¿no es cierto?, su informe señala, ¿no es cierto?, que el déficit general de la corporación municipal, ¿no es cierto?, ascendía a 10.000 millones de pesos y que podía aumentar a 11.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, dependiendo, ¿no es cierto?, si se concretaban también, ¿no es cierto?, los juicios que venían en camino. De ese déficit, ¿no es cierto?, se incluye además, ¿no es cierto?, una deuda que tiene, ¿no es cierto?, educación con salud, la cual asciende a los 2.300 millones de pesos. Y ahí es donde en cierta forma uno dice, salud tiene un déficit de 1.500 millones de pesos, pero si tuviera disponible esos 2.300 millones de pesos, nosotros no tendríamos por qué tener ningún déficit. Claro. Tendríamos que tener el número azul. Claro. ¿Entiendes? Entonces, y por ende, en cierta forma, quizás no habrían falta de medicamentos, no habría falta quizás, ¿no es cierto?, de más horas recursos humanos, médicos, en fin, no sé, de otros profesionales que también, ¿no es cierto?, trabajan en la atención primaria como enfermeras, matronas. Matronas, de hecho, en cierta forma, una que hay déficits a nivel nacional, inclusive acá también tenemos un déficit de profesionales matronas y de nutricionistas que también está faltando en la atención primaria. ¿Han habido muchos despidos en este último tiempo en el sector salud? Sí, en cierta forma se han atrasado el comienzo de algunos programas que se llevaban a efecto hasta diciembre del año pasado. Y esto también tiene que ver un poco con el ministerio, porque el ministerio además en cierta forma hace los convenios tardíamente y los recursos también los está entregando muy tarde. Entonces también ahí la corporación tiene que, los primeros meses del año, estamos hablando de enero, febrero, marzo, hasta abril inclusive, tiene que sustentar esos programas con recursos propios. Y después obviamente le llega la remesa, pero eso hace que en definitiva, ¿no es cierto?, se dejen de hacer otras acciones y también redunda en cierta forma en el tema, ¿no es cierto?, de poder pagarle a los proveedores para poder en cierta forma tener estos medicamentos a tiempo, en realidad. Es decir, hay varios factores que influyen respecto, ¿no es cierto?, a los déficits que está teniendo hoy día la atención primaria en medicamentos, en recursos humanos, en realidad. ¿Cuál es la población per cápita en el consultorio? Sobre 90.000, ¿no? Sí, 91.300 y tanto, sí. Y con un per cápita de 6.200 y tantos pesos que se reciben por usuario inscrito. Claro, sin duda que la labor o el trabajo que hacen los consultorios es fundamental para todo. Uno ve en los distintos sectores de la ciudad. Efectivamente, en realidad, bueno, con los recursos que tenemos disponibles, obviamente nosotros tratamos de dar cumplimiento inclusive a los planes y programas que nos hace cumplir el mismo ministerio, ¿no es cierto? Además hay una serie de cumplimientos de metas, aparte de eso, ¿no es cierto?, año a año se elabora un plan de salud comunal, donde también se fijan ciertas prioridades en salud de tipo comunal. Y por eso es que es fundamental en cierta forma la permanencia de la atención primaria en el ámbito municipal, porque se conocen las realidades, ¿no es cierto?, de cada comunidad, ¿no es cierto?, en materias de salud. Al ser administrado por el Ministerio de Salud a nivel central, en realidad difícilmente en realidad se van a saber las prioridades, ¿no es cierto?, que tiene cada comunidad. Y eso lleva a que se hace la descentralización de la salud, en realidad. Entonces, y por eso se les entrega también obviamente la administración a los municipios. Y eso es lo que también hoy en día, en cierta forma, con este tema de los déficits, ¿no es cierto?, que tiene la corporación municipal, y especialmente, ¿no es cierto?, por el problema que tienen con la educación, que nos ha afectado evidentemente a nosotros. Lo que hoy en día busca el sector salud en realidad es poder emigrar de la corporación municipal, ¿ya? Buscar en cierta forma estar bajo una administración más sana, en realidad. Es decir, ¿una desmunicipalización? No estamos hablando de una desmunicipalización, estamos hablando de que el municipio debe hacerse cargo de la salud, porque hoy en día, en cierta forma, el municipio tiene una delegación a través de la Corporación Municipal de la Salud y bueno, de la pero Educación. se viene la desmunicipalización de la educación. Por ahí podría también ser una luz de esperanza para la salud municipal. Lo que pasa es que esa luz de esperanza la venimos teniendo hace varios años. Y supuestamente este año 2017 era la marcha blanca, inclusive Punta Arenas era una de las comunas que iba a ser
todo, o iba a ser que iba a iniciar esta marcha blanca en realidad, pero esto se postergó. Y se habla que esta postergación en realidad llegaría hasta el 2022. ¿Ya? Entonces, Y hay cambio de gobierno. además, en cierta Ah, forma, porque no sabemos qué gobierno pueda venir y en cierta forma también puede desechar efectivamente, ¿no es claro. cierto?, el tema, ¿no es cierto?, de la desmunicipalización. En realidad pueden haber, no sé, Otras miradas. otras miradas, claro, en el ámbito educacional. Y, y ya la salud en cierta forma no tiene en cierta forma una posibilidad en realidad dentro de la misma corporación municipal, ¿no es cierto?, de poder salir a flote, como uno puede decir en realidad. Entonces, lo que se busca en realidad es que el propio municipio se haga cargo. O, en su defecto, efectivamente, ¿no es cierto?, si no quiere administrarla directamente el municipio, crear una corporación, pero que sea de salud, Solo eso. solo salud. Porque además, si la educación se fuera de la corporación municipal, la salud se queda con el root de la corporación. Y el déficit que tiene la corporación es de casi 11.000 millones de pesos. ¿Salud va a tener que asumir ese déficit? Claro. No vamos, ahí sí que no vamos a tener en cierta forma No, yo creo que el camino proveedores. ahí es declararse en quiebra claramente y hacer una nueva Eh, corporación, un nuevo root. ¿A dónde vas a sacar los 6 millones? Tendrías que vender colegio. claro, bueno, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación yo mayormente no me gustaría meterme en realidad, pero efectivamente, claro, desde la entidad administradora podría buscar soluciones como, evidentemente, ¿no es cierto?, enajenar bienes en realidad como, no sé, podrían ser fusionar el liceo, escuelas, qué sé yo, porque además, en cierta forma, si uno se va al ámbito de la salud, de la educación, en realidad uno ve que en cierta forma la matrícula se ha mantenido, no ha aumentado, pero también eso tiene que ver en cierta forma con la tasa de natalidad que no ha crecido en realidad. Es decir, hoy en día las parejas en realidad tienen uno o dos niños en realidad, pero no como antiguamente en realidad habían familias numerosas en Claro. realidad. Eso ya es impensado en la sociedad actual. Exactamente. Entonces eso va disminuyendo también en cierta forma, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los colegios municipalizados en realidad, ¿no es cierto?, puedan obtener obviamente, ¿no es cierto?, más alumnos en realidad. Y otra, que hay una competencia tremenda igual en cierta forma del ámbito privado en realidad. Es decir, hay colegios particulares y particulares subvencionados en realidad. Claro. Alberto, ¿el pago de las imposiciones cómo han dado los trabajadores de salud? En salud se está pagando atrasado. Se declara, pero se está pagando en el mes, pero con un desfase. Eh, lo que no tenemos al día son nuestros compromisos como créditos sociales, en realidad, con la Ya. caja de compensación, con una cooperativa también que en cierta forma tiene convenio a la corporación y que acceden los funcionarios a crédito. Entonces, ahí hay deudas en realidad que tienen la corporación con los funcionarios, en realidad. Es decir, no se están pagando los créditos a su debido momento. Y eso sin duda le produce una merma porque una familia, cuando tú de repente tiene que, no le queda otra forma que acceder a un crédito de consumo para, no, para algo que necesite, pero estando no cancelado eso, te lo niegan, claramente. Claro, hoy en día, de cierta forma, los funcionarios, todos los funcionarios de la corporación municipal no tienen acceso a créditos ni en la caja ni en la cooperativa. Estamos, como uno dice, bloqueados en realidad, sin posibilidades de poder acceder a esos créditos. ¿Y eso lo ha conversado con el alcalde? ¿Ese tema? A ver, el alcalde en algún momento delegó todas las responsabilidades o las tomas de decisiones en su secretario general, en este caso don Segundo Álvarez. Y ellos en realidad han tratado en cierta forma de buscar algún tipo de solución, pero para poder tener una solución también en cierta forma aquí es el mismo municipio el que tiene que, como uno dice, tirar salvavidas en realidad, entregar quizás mayores aportes en realidad para poder en cierta forma tratar de suplir ese déficit que tiene, ¿no es cierto?, con los trabajadores especialmente en realidad, que son las deudas con las instituciones financieras. Ujú. ¿Cómo lo hacen para también contener un poco la molestia de la ciudadanía, de la gente que necesita sus remedios, de repente llegan a buscar y no tienen? ¿Cómo das esa explicación? Que le digas no, que el déficit de la corporación, si la gente muchas veces no va a entender. No, y no tendría por qué ser una preocupación de la ciudadanía respecto, ¿no es cierto?, a entenderlo en realidad.
Evidentemente nosotros somos los que efectivamente, claro, como funcionarios somos los que damos la cara, pero aquí hay una responsabilidad evidentemente, ¿no es cierto?, de las autoridades de la entidad administradora y también del propio alcalde, en realidad. Es decir, que debe buscar algún mecanismo a través del mismo municipio o a través de los distintos ministerios, salud, educación, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, tratar de obtener recursos frescos en realidad y que puedan permitir de cierta forma sacar un poco el déficit que tiene hoy en día la corporación y poder liberar inclusive, ¿no es cierto?, pagos con nuestros proveedores en realidad y poder en cierta forma tener efectivamente los medicamentos a tiempo en realidad. Hay medicamentos que no pueden faltar evidentemente, que están en cierta forma siendo monitoreados, fiscalizados constantemente también por el ministerio en realidad. Ahí hay un programa que es, ¿no es cierto?, de fomento, ¿no es cierto?, a los medicamentos de atención primaria, el cual constantemente, ¿no es cierto?, tiene que haber un stock mínimo en realidad. Pero hay otros medicamentos que efectivamente están faltando en realidad. Eso uno no lo puede desconocer en realidad. ¿Cómo definirías el estado de la salud municipal hoy día? ¿Crítico, en riesgo, en la UCI, en la UTI? Para mí está en la UCI. Estando en la corporación municipal va a permanecer en la UCI. Y hay que buscar una nueva vía. Y por eso que en cierta forma lo que planteamos desde el mundo de los trabajadores, en realidad desde los funcionarios, es que se tiene que buscar, ¿no es cierto?, un nuevo referente, un nuevo ente en realidad que administre la salud. Y eso pasa por lo que te señalaba anteriormente en realidad. Tiene que haber una corporación de salud exclusivamente o el municipio tiene que hacerse cargo a través del Departamento de Salud Municipal. Hoy en día hay solamente 34 corporaciones municipales a nivel país, de las cuales administran salud y educación, y el resto la administra directamente los municipios. Y en el seno de la Directiva Nacional de la Confusión, ¿tú has hecho saber esta voz de lo que estaba sucediendo en Magallanes? Sí, nosotros de hecho todos los meses estamos en reuniones permanentes, ¿no es cierto?, a nivel nacional con el director nacional de la Confusam, lo cual ellos obviamente conocen esta situación, conocen también, ¿no es cierto?, del reciente embargo que pasó en la corporación municipal. Y por eso que en cierta forma se hace tanto hincapié respecto, ¿no es cierto?, a mejorar el financiamiento de la atención primaria en realidad. Pero a la vez que no solamente falta un mejor financiamiento, sino que también una mejor gestión o administración de estos recursos en realidad. Y eso se va a dar efectivamente, ¿no es cierto?, si evidentemente, ¿no es cierto?, si es que efectivamente la salud sale de la corporación municipal. No hay otra salida, porque en definitiva van a venir muchos más juicios en el ámbito de educación, entonces nuevamente nos vamos a ver afectados en realidad en que recursos que puedan llegar inclusive desde el ministerio que puedan llegar a ser embargados en realidad. ¿Cómo estuvo la participación de la Confusam en la marcha del domingo, de ayer del No AFP? Ahí yo quiero ser bien sincero, en realidad la participación de los funcionarios de la salud no fue la que esperábamos en realidad, es decir, fue bastante floja, así, a nivel general en realidad, inclusive de todas las organizaciones, en realidad yo creo que faltó mucha más participación. No sé si tiene que ver en cierta forma con un poco de comodidad de los funcionarios, inclusive de los ciudadanos en realidad respecto a este tema en realidad, o no le han tomado efectivamente el peso en realidad de lo que significa en cierta forma llegar al momento en que tienes que jubilar y verte enfrentado en cierta forma con una pensión que en definitiva ni siquiera alcanza el 20%, ¿no es cierto?, de tu remuneración al momento. Claro, una pensión miserable en realidad. No se está cumpliendo, evidentemente tampoco, obviamente, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, de la tasa de reemplazo que tanto se prometió, ¿no es cierto?, que iba a superar el 70% en realidad. Y eso debería ser preocupante, es decir, todas aquellas personas que son trabajadoras activas deberían preocuparse efectivamente, ¿no es cierto?, de qué tipo de vejez quieren el día de mañana en realidad. Claro. ¿Cómo ha estado tu relación con el presidente nacional, Esteban Maturana? ¿Es fluida? ¿Hay contacto? Sí, como te señalaba recién, constantemente nos estamos reuniendo en Santiago, participamos de las reuniones de Consejo Directivo Nacional, se hace una vez al mes,
y ahí nosotros emitimos nuestro informe como región en realidad de lo que está pasando con la salud a nivel regional y comunal. Ujú. ¿Se viene algún movimiento nacional de la Confusan? ¿Algún paro o algo, no? Bueno, nosotros, ahora que va a estar la ministra acá, esperamos por lo menos mantener un diálogo respecto, ¿no es cierto?, a reinstalar, ¿no es cierto?, la mesa de negociación que teníamos con el ministerio, donde están hay tres temas fundamentales pendientes, que es el financiamiento, el tema, ¿no es cierto?, de la salud rural y el tema, ¿no es cierto?, de los servicios de urgencia de la atención primaria. Se le pretende entregar una carta, ¿no es cierto?, evidentemente, a nivel nacional, se va a ir al ministerio en Santiago, ¿no es cierto? Y acá nosotros esperamos, ¿no es cierto?, poder entregarle personalmente la carta a la ministra. De no tener una respuesta favorable, evidentemente, ¿no es cierto?, va a aumentar el nivel de movilización que pudiera tener la organización. No descartamos, evidentemente, ¿no es cierto?, llegar a una paralización durante el mes de abril. Ya, se descarta. Que finalmente genera molestia a la ciudadanía, pero también muchas veces tenemos que ponernos en el lado del otro. Porque uno ve las notas de prensa y todo, y entrevistan a la señora que perdió la hora, que pasó toda la mañana, pero sus demandas son más que justas. Exactamente. Bueno, nosotros de todos modos siempre estamos generando planes de contingencia para esos días, los cuales en cierta forma, bueno, se reducen las horas de profesionales, siempre se tienen turnos éticos. Y ante cualquier eventualidad, evidentemente, ¿no es cierto?, también está el equipo, ¿no es cierto?, para poder dar prestación de alguna de cualquier urgencia que pudiera producirse en realidad dentro de los distintos establecimientos. Perfecto. Alberto, agradecido porque te vaya muy bien. Gracias. ¿Cómo anda tu salud? Bien. Bien, no hay La mía por lo menos está bien. Claro, la de la corporación ahí nomás. Claro, sí. Pero bueno, vamos a ver si podemos en cierta forma sacar a este enfermo. ¿Cuántos trabajadores son? Actualmente hay más de 450 funcionarios prestando servicio a la corporación municipal en el área de salud. ¿Y de ellos asociados? Tenemos como 300 y tantos, sí, bastante alto. Sí. Mira que bien. Ya pues, que te vaya muy bien, ¿ah? Suerte. Muchas gracias. Leo, acá está la Biblia del Gurú. Dosis diarias para ser campeón del mundo. ¿Qué fecha hoy día, Leo? 27 de marzo. Vamos a ver qué dijo el Gurú Bombalé un 27 de marzo. Mira, esto lo dio en una conferencia de prensa. Fíjate que Eduardo, cuando Bombalé dejó ser de entrenador de Deportes Temuco, mira, el 27 de marzo del año 2007, dice así: una de las cosas que aprendí y que los jugadores me enseñaron fue a ser humilde y no tan soberbio. Estaba acostumbrado solo al éxito. Es bueno conocer la derrota también. Mira, la reflexión, Leo. Pese a ser mayor de edad, ¿quiénes te han enseñado a ser mejor? ¿Les diste las gracias a esas personas? Ahí está. Dosis diarias de pelotazo, la Biblia del Gurú. Todos los días compartimos ahí una frase. Oye, agradecerle por la sintonía. Muchas gracias, de verdad. Nos reencontramos mañana, pues, Leo. Saludar de parte suya, de todo el equipo de la Casa de Polar, al gran amigo Jorge Carvajal, el maestro Jorge Carvajal Aparicio, que está de cumpleaños el hombre. Está a pocos años ya de jubilarse. Pues. No, con gran cariño, amigo, ahí el maestro Carvajal. Así que a pasarlo muy bien. Ya me imagino esa celebración. Pero hoy día recién es lunes. Por eso que eligió el lunes día, porque va lunes, martes, todo, hasta que llegue a integración. Oye, ya, un abrazo, que descansen. Mañana nos reencontramos muy tempranito con Polar a las 7 de la mañana, noticias con Sandra Serrano y posteriormente primera conexión con mi colega Juan Miranda. Un abrazo, que descansen, buenas noches, chau. Polar Comunicaciones presentó Última Conexión, un programa de conversación sobre los temas que a usted le interesan.